En nuestro bloque de entrevistas damos la bienvenida al ingeniero Rafael Delgado, técnico especialista en algodón. Vamos a hablar acerca del rubro, cómo estamos actualmente. Y atención con esto, porque vamos a hablar de la producción del algodón en la zona del Chaco. Sí, escucho bien, la zona del Chaco y cómo se da esto y de qué manera, todos los detalles aquí en la entrevista. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir. Buen día, Edgar. Buen día a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Ingeniero, hablamos del algodón, un rubro que en su momento tomó fuerza en nuestro país, una cantidad importante de hectáreas que a lo largo del tiempo también, digamos, se fue dejando de lado por la situación misma, y para poder nuevamente hablar de lo que fue en su momento y cómo está la situación ahora, queremos conocer un poco. Perfecto, sí, efectivamente nuestro país llegó a tener alrededor de 500.000 hectáreas de algodón en la agricultura familiar en la región oriental, y diversos factores hicieron que esto se redujera a lo que es hoy actualmente. Hablamos de 10 a 12.000 hectáreas a nivel país. De 500.000 a 12.000. A 12.000. Sí. Y con la diferencia, digamos, de que a partir de hace unos años ya, bastantes años, en el Chaco se incrementó el cultivo del algodón. Hoy día estamos hablando de cultivos de alrededor de 6.000 hectáreas, intención de siembra de 6.000 hectáreas en el Chaco, en tanto que en la región oriental y a nivel de agricultura familiar estamos hablando de una siembra de alrededor de 5.800 hectáreas, o sea que está muy equiparado, pero salvando las diferencias en cuanto a tecnología utilizada, ¿verdad? En el Chaco es totalmente tecnificado, y en la región oriental estamos hablando de cultivos a nivel de familiar, a nivel. Ahora, ¿cómo podemos entender que en el Chaco y en qué zona están? Porque cuando hablamos del Chaco pareciera ser que hablamos de una zona bastante árida, una zona bastante sufrida en lo que hace el factor climático y las condiciones que son totalmente distintas. Efectivamente. El grueso de la producción del Chaco está concentrada en el Chaco Central, zona de Loma Plata, Filadelfia, y en esa zona existen, digamos, una época de cultivo diferenciada a la de la región oriental debido a las lluvias. O sea que cuando la época de lluvias para el Chaco empieza a partir de diciembre, enero, febrero, lo que hace que la siembra también se traslade a esos meses. Hoy día estamos todavía en plena siembra en la zona del Chaco. Es decir, que estamos hablando de un calendario adaptado a la zona por las condiciones principalmente de factores climáticos. Así mismo es, Edgar. Y entonces, como le dije, aparte de eso, la tecnología muy diferenciada del Chaco permite, por ejemplo, hay algunas zonas en Prat Hill, este año se hizo un cultivo bajo sistema de riego y ya se cultivó en septiembre. O sea que adaptando la tecnología, con tecnología también se pueden mejorar las épocas de siembra, inclusive los rendimientos. Cuando hablamos de tecnología y en lo que hace a la producción de algodón hoy día, estamos hablando de estudio de suelo, estamos hablando de acompañamiento con las nuevas prácticas y la aplicación de esta tecnología. ¿Y quiénes son los que traen esta tecnología? ¿Ya son propios técnicos que están desarrollando acá o son técnicos que vienen de afuera a poder aplicar esto? Cuando hablamos de tecnología, en este caso me estoy refiriendo específicamente al uso de maquinarias muy adelantadas. La siembra en el Chaco se hace todo en forma mecanizada, la cosecha se hace todo en forma mecanizada, y el uso de tecnologías en cuanto a variedades mejoradas, etcétera, etcétera. En la región oriental, y es un gran desafío para el Ministerio de Agricultura, el desafío consiste en tecnologizar al pequeño productor, darle tecnologías adaptables y adaptadas a sus condiciones de trabajo. Y eso es factible, es muy posible. Entonces, a partir del uso de semillas mejoradas, que el Ministerio hace un par de años había propulsado el uso de semillas mejoradas, estamos hablando de variedades genéticamente modificadas para el pequeño productor. Y eso me parece importante también y fundamental, porque siempre hablamos de los trabajos que se realizan de manera conjunta entre lo que hacen las investigaciones y el desarrollo de estas semillas que son modificadas para su adaptación justamente a la exigencia del suelo, y que permite también tener una adaptación en lo que hace al tiempo de siembra y de cosecha, ¿no? Esto se ve hoy día en el Chaco. En el Chaco sí, totalmente. Como le decía, ahí la tecnología permite adaptar la época de siembra, permite
y estamos hablando de rendimientos de alrededor de 3.500 a 4.000 kilos por hectárea, en tanto que en la región oriental estamos peleando para conseguir 2.000 kilos por hectárea, que ya sería un buen número, una buena cifra para el pequeño productor familiar. Para tener una idea de cuando hablamos de este tipo de algodón, ¿es el mismo o estamos hablando de otra variedad adaptada y en lo que hace a la semilla y que sea más resistente también al tipo de plagas? Si son las mismas que se manejan. En cuanto a variedades, son las mismas. Las mismas variedades que se están usando en el Chaco prácticamente se están usando en la región oriental. Sin embargo, como te decía, los niveles tecnológicos usados allá son bastante diferentes en cuanto al uso de fertilizantes, en cuanto a la densidad de siembra y muchos otros factores que hacen que los rendimientos en la región occidental sean muy superiores a los de la región oriental. Y es importante esto porque esto nos permite entender también de que tiene una proyección en área de siembra. ¿A cuánto se llega hoy y a cuánto pretenden llegar al menos en este 2020? Exacto. Como le decía, en el Chaco los colonos menonitas la tienen bien clara. En cuanto a intención de siembra, ellos están con 6.000 hectáreas. Y en la región oriental tuvimos algunos retrasos en producción de semillas, por eso este año tuvimos una pequeña disminución en la superficie de siembra. Sin embargo, hay conversaciones con el sector privado, es importante saber que hay una infraestructura instalada para el procesamiento del algodón que da para cultivar hasta 100.000 hectáreas de algodón en la región oriental. Estamos hablando de condiciones ya instaladas y ociosas inclusive. De acuerdo a esta proyección, que tienen buenas perspectivas, ¿cómo trabajan hoy día de cara a poder lograr esto? Porque sabemos de que existe un trabajo tecnificado por una parte y también en parte la responsabilidad por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Y en qué consisten estos trabajos de manera conjunta para poder lograr este objetivo? Claro, el Ministerio de Agricultura abarca también el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, es un ente autárquico, pero que forma parte del sistema MAC. A través del IPTA se están desarrollando variedades, se están desarrollando inclusive tecnologías adaptadas y la misión de la Dirección de Extensión Agraria es hacer llegar estas tecnologías a manos del productor. Entonces la forma es muy diversificada, hacemos reuniones, hacemos días de campo, jornadas de campo, mostrando las tecnologías y especialmente en lo que se refiere al manejo de los suelos muy desgastados y con nada de fertilización. Entonces hay un complejo bastante amplio de factores que se tienen que mejorar todavía en la región oriental, tendientes a mejorar los rendimientos también. En el Chaco también se maneja lo que es la siembra directa y el cultivo por rotación en este sentido, porque siempre se habla de poder tecnificar a los pequeños productores o los productores en menor escala para que logre mayor eficiencia y mayor productividad por sobre todo. ¿Esto se da también en la zona del Chaco? Sí, efectivamente, el manejo del suelo es uno de los factores que más están trabajando en la zona del Chaco y con los rendimientos muy superiores a los de la región oriental. La dificultad está siempre en obtener estos mismos rindes en la región oriental en la agricultura familiar, que es el algodón sigue siendo uno de los rubros más importantes para generar renta en la agricultura familiar. Así que que estimamos y desde el Ministerio de Agricultura estamos todavía mirando con optimismo un repunte en todo lo que es el movimiento del cultivo y la industrialización del algodón. Hablabas de algo importante que me parece también destacar, lo que hace a la industrialización para generar una mayor rentabilidad en nuestro país también, y que esto finalmente genere también una dinámica interesante en la economía a partir de este rubro. Sabemos que se dio una merma importante en lo que hace al área de siembra, de 500.000 pasar a 12.000, es prácticamente casi nada en comparación a lo que era antes. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo está hoy día el rubro? Porque hablamos de mucha mano de obra, de Sí. este trabajo minucioso, de poder dar mano de obra también a las zonas más sensibles, por lo que hace a generar fuente de empleo también. Exactamente. Los factores son muchos, varios. Hablamos desde la entrada del picudo, que fue uno de los factores que alzó bastante los costos de producción. Hablamos de factores de pérdida de identidad de las variedades nacionales que eran cosechadas a mano, etcétera, etcétera.
la calidad del algodón paraguayo que estuvo muy por arriba hasta los años 90, 95 inclusive. Pero hoy día digamos, el escenario ha cambiado bastante y así como estábamos conversando, le decía, lo que estamos impulsando desde el Ministerio es la tecnificación de la agricultura familiar con el uso de semillas mejoradas, de variedades, que el algodón vuelva a ser lo que fue, si no en su totalidad, por lo menos una parte de lo que fue, y que pueda volver a utilizar esa capacidad ociosa de las industrias que están ya instaladas en el país. La industria textil, ¿podría contar con materia prima de un tiempo a esta parte para poder, digamos, tener una proyección y poder, digamos, sumar esto también en lo que hace a su proyección, por sobre todo el crecimiento? Sí, totalmente. Yo quiero comentarte a ti y a la audiencia, estamos importando, el Paraguay está importando fibra de algodón desde la India, desde el Brasil, o sea que no estamos no estamos satisfaciendo nuestro propio consumo. O sea que desde el momento que nosotros produzcamos algodón para satisfacer nuestro propio consumo, estamos hablando de sustituir importaciones. Y eso es dinero que sale del país, ¿verdad? ¿Por qué no se da esto actualmente? Porque hablamos de un tiempo también, de una estructura de costo y esto le permite, digamos, al productor hoy día tener un horizonte mercado un poco más claro en lo que hace al negocio. El algodón siempre fue el mercado seguro. Siempre el productor tiene un mercado seguro en algodón. Ahora lo que creo que es la principal limitación sería los rendimientos y los altos costos de producción, ¿verdad? Sin embargo, con pequeños apoyos que el Ministerio había dado en 2 años, se consigue que el productor tenga un buen rendimiento y además tener una renta importante para la agricultura familiar. ¿Cuál es el promedio que se tiene en cuenta en producción, en rinde por hectárea? ¿Y cuánto logran hoy día en la zona del Chaco? Como te decía, hace poco me comuniqué con un amigo del Chaco, me estaba comentando que sus rindes están entre 3.200 y 3.800 kilogramos por hectárea. El rendimiento nacional de algodón a nivel de pequeñas fincas está por los 1.100, 1.200 kilogramos por hectárea. Te hablo de rendimiento a nivel nacional. Esto también cabe aclarar que hay zonas y hay productores que están obteniendo 2.000 y hasta 3.000 kilos por hectárea en la región oriental. O sea que solamente que la mayoría está con rendimientos bajos por falta de tecnificación de sus fincas. En la zona del Chaco específicamente, y reitero, esto llama la atención por las condiciones que se tienen. Sabemos también que son, por una parte, cuando tenemos la sequía, el calor extremo, y por otra parte, cuando se dan las lluvias, existen inundaciones. ¿Cómo hacen para lidiar con esto? ¿Hay manera para lidiar con esto o como en cualquier otro rubro de la agricultura están a merced de los factores climáticos? Claro, el tema de las sequías, por supuesto, algunos productores están en condiciones de hacerlo con riego. Y hacen con riego. Zonas no del Chaco Central porque hay carencia de agua. Claro. Zonas más bien cercanas ya a los ríos, al río Paraguay u otros. Y en cuanto a las inundaciones, lastimosamente eso prácticamente no tiene una salida, digamos, porque justamente fue un problema de la producción de semillas que se produce en el Chaco. La semilla para la región oriental es producida en el Chaco. Y el año pasado, ustedes saben, tuvimos inundaciones en el Chaco. Esto afectó bastante la producción de semillas y por eso también ese es otro de los factores a los que se debe la disminución en la superficie de siembra de este año. ¿Las semillas ya producen los propios productores dependiendo de la zona? ¿Esto está registrado o todavía dependen de lo que puedan conseguir en el mercado? La semilla es producida por una empresa semillera registrada debidamente en el Servicio Nacional del Senave, en el Senave, registrada correctamente y comercializada, etiquetada por el Senave en forma correcta, digamos. Es el 100% de las semillas utilizadas en la región oriental fueron producidas en el Chaco, aprovechando justamente esa diferencia de épocas de siembra que se tiene. Hoy día el desafío está en los productores de menor escala para poder incluirlo y que den ese salto a partir de la aplicación de las nuevas técnicas. Efectivamente, esa es la misión, es la visión que tenemos también en el Ministerio de Agricultura. Y a través de eso queremos que el productor rural
tenga sus ingresos mejorados y tenga un mejor estándar de vida. Además de mover toda la maquinaria, digamos, que es la logística y todo lo que trae la industrialización de esa materia prima. Y como bien decía, en los años 90 el rubro se constituía como uno de los pilares de nuestra economía. Y esperemos que a partir de esto, bueno, se pueda dar nuevamente un salto importante y esperemos que las condiciones estén dadas, porque hablamos solamente de las condiciones del suelo, no tenemos que cerrarnos solamente a esto, también tenemos que hablar de los factores externos que hacen al rubro, como en el caso, por ejemplo, del financiamiento al que pueden acceder los productores. ¿Cómo están en este sentido? ¿Tienen un respaldo? ¿Existen un respaldo crediticio, por decirlo de cierta forma, para aquel productor que quiera incursionar en el rubro? En años anteriores, las instituciones encargadas de la financiación agrícola, concretamente el crédito agrícola de habilitación, había creado un producto específico para el algodón. Eso en el marco de una mesa de coordinación que teníamos en el marco del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el sector privado, la Cámara Algodonera del Paraguay. Queremos volver a eso, creemos que el rubro justifica y es muy importante para la economía de la agricultura familiar. Queremos volver a eso. A partir de esto y de acuerdo a las proyecciones, hoy a corto plazo, ¿cuál es la meta que tienen? Estamos trabajando en la restauración, digamos, de la mesa de trabajo, en un trabajo conjunto con el sector privado, las instituciones públicas de financiamiento e inclusive de control, ¿verdad? Como el CENAVE, etcétera, y de un proyecto a 5 años que permita gradualmente ir incorporando las tecnologías, mejorando los rendimientos y satisfacer la demanda de la industria. Eso lo haríamos, digamos, aplicando tecnología. Por darle un ejemplo, hoy día ante la carencia de mano de obra en el campo para las carpidas que se hacían antes, hoy día el uso del herbicida glifosato es una cosa que el pequeño productor ha adoptado y ha adaptado perfectamente. O sea que ya hace uso de esta tecnología en el campo, en la agricultura familiar prácticamente. Hay todavía gente que está usando mal, que a lo mejor faltó alguna información, etcétera. Pero yo le digo que sorprendentemente para muchos, los algodonales de hoy día están limpios y gracias al uso correcto del herbicida. Hablamos también de algo que me parece importante y ustedes que están en el campo y observan esto, estamos ante un cambio generacional muy importante también y es un trabajo que me imagino también demanda mucho de poder tener los lineamientos necesarios para saber encarar todo esto, porque hablamos de que este cambio tiene que darse ya también con la aplicación de las nuevas tecnologías, las nuevas prácticas. ¿Cómo observan ustedes esto en el campo? Y con dificultades en relación a obtención de mano de obra, pero tratando de suplantar por tecnología justamente. Hablamos, por decirle, de la cosecha, pero la ventaja que tiene o lo bueno del algodón es que llega hasta los lugares más recónditos y nunca queda 1 kilo de algodón en la casa del productor, siempre se vende. Entonces en esos lugares recónditos sirve muchísimo que un productor que tiene 2-3 hectáreas de algodón esté pagando a los jóvenes para que se vayan a hacer la cosecha. Entonces existen todavía estos jóvenes. No son la mayoría lastimosamente, pero todavía existe esa oportunidad de darle trabajo a mucha gente en la cosecha, por decirle. Y en lo que hace al precio, el mercado cómo está actualmente, porque también sabemos que se hacen inversiones importantes y uno espera que el mercado acompañe esto en lo que hace a poder sacar su producto. Sabemos también las dificultades que hay en la zona del Chaco muchas veces y sabemos que el camino de todo tiempo es una materia pendiente. ¿Y cómo está esta situación? ¿Cómo hacen para sobrellevar esta situación actualmente? Y bueno, en cuanto a las dificultades que se tienen con relación a los caminos, creo que son de todo tiempo. Sin embargo, quiero destacar también que las empresas desmotadoras que están trabajando con los pequeños productores hacen lo humanamente posible, lo empresarialmente posible para
facilitar en lo máximo la comercialización de ese algodón. Ellos le proveen de bolsones de cosecha, le proveen de bolsas cosecheras, de bolsas para juntar el producto, les provee inclusive algunas empresas le proveen de facilidades para sacar los productos desde su chacra. Entonces esa es una forma, digamos, casi natural de bregar contra todas estas dificultades que usted está diciendo. Son dificultades que no son nuevas para ellos tampoco, ¿verdad? Pero que también creo que se tiene que mirar y tratar de mejorar ya desde otros estamentos del Estado. Si se realizan las tareas conforme al cronograma de trabajo, ¿podrían llegar a las 10.000 hectáreas en lo que hace a la superficie de algodón en la zona del Chaco? Tengo entendido que sí, ellos están creciendo, en el Chaco están creciendo cada año. Como le dije, en la región oriental es que estamos teniendo un pequeño retroceso, pero a partir de este proyecto que le estaba comentando, de este programa que se quiere encarar, creo que empezamos con 10.000 hectáreas en la región oriental hasta llegar a las 80 o 100.000 hectáreas que necesitamos para cubrir la necesidad industrial. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a usted, por darnos detalles y más adelante también los esperamos para saber cómo van avanzando con lo que hace el proyecto. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias.